Hola mi gente. Uf, pasó ese olor a marihuana. Por allá van fumando. No como nosotros que vamos a hacer deporte. Entonces me los quiero llevar hoy. Vamos a hablar de futbolito. Yo sé que ustedes ya vieron un video de fútbol acá en el canal, pero ese era fútbol aficionado. Este sigue siendo fútbol aficionado, pero más organizado. Ya les cuento de qué les quiero hablar en este video. No siendo más, bienvenidos a este nuevo video. 3, 2, 1. Como ya les mencioné en la introducción, ya habíamos hecho un video acerca de fútbol en donde les explicaba si se jugaba fútbol acá en Vancouver, qué tan popular era, en dónde se jugaba, en qué tipo de canchas. Eso ya lo explicamos en un video acá en el canal. Si no lo ha visto, por acá se los voy a dejar, pin. Ustedes saben cómo funciona. Gracias a ese video y bueno, a toda la gente que se reunía allá en Chinatown, cuando nos reuníamos cada domingo, cada día entre semana, cada que se escribía en ese grupo de WhatsApp que creé para ir a jugar, bueno, a partir de eso se juntó varias gente y se creó un equipo formal. No lo creé yo, lo crearon, bueno, ya se los voy a presentar quién creó ese equipo. Y yo he estado publicando ahí en Instagram que entrenamos, que estamos jugando liga, que estamos jugando tal torneo. Y a raíz de eso, pues mucha gente me ha escrito que quieren hacer parte del equipo, que cómo se pueden inscribir para jugar ya formalmente, torneo, liga, partidos serios. Bueno, se me ocurrió la idea de hacer este video porque pues claramente no todos los latinos que van a llegar acá a Vancouver pues van a poder hacer parte del mismo equipo, ¿no? Entonces dije, vea, vamos a hacer un video en donde expliquemos qué tipo de ligas hay, cómo se inscriben, cuánto cuesta, cómo pueden sacar una cancha para entrenar, para que ustedes, si consiguen parche en el college, en el trabajo, o consiguen gente, o se vienen con amigos, con conocidos, armen su propio equipo, se metan a la liga, se metan a los torneos y puedan disfrutar del fútbol también. Vamos a hablar con los que crearon el equipo, con los que nos han inscrito a los torneos, con los que nos están sacando las canchas para entrenar. Voy camino acá al entrenamiento y nada, que les pueda servir a ustedes para que puedan inscribir su equipo y puedan jugar futbolito. A ver si nos encontramos por ahí algún día. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos, mi buen? ¿Y usted? Ay, güey. Me crucé, luego me descrucé. No, me volví a cruzar. Esas instrucciones. Y un saludito por acá a la cámara, estamos en cámara. ¿Dónde estamos? El Uber del Fulimán. Ahí me veo todo deforme, saludos a todos. Se ve uno todo cabezón. Todo narizón. Sí, uno, sobre todo uno que está narizón, güey. En cámara por se default triplica la nariz. Está recogiendo al equipo. Okay. Rápido, vean, nos están echando la madre ahí atrás. ¿Qué onda, bro? Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alan. Bien, ¿y tú? ¿Qué onda, Esteban? Te hemos Julián. conocido, güey. Bueno, mi gente, por acá llegamos a la cancha del entrenamiento. Hoy nos tocó en esta de pasto, pero usualmente, bueno, va a ser medio entrenamiento acá en la de pasto normal y medio entrenamiento allá en la sintética, que es grande también, de fútbol 11. Esto se llama Mercer Stadium, esto es acá en New Westminster. Pues bueno, les voy a presentar a los creadores del equipo. Ellos nos van a explicar ciertas cositas. Entre esas, la primera y la más importante, cómo sacar estas canchas para que podamos entrenar con nuestros equipos o por una recocha. Vamos a preguntarles si se puede parar la recocha o si solamente es para los que están inscritos en las ligas. Y bueno, a medida que vaya avanzando el video, vamos hablando más acerca de todo esto de las ligas de fútbol, de las copas, en cuál estamos, cómo funciona y todo. Así se ve en este momento. Esto de acá atrás creo que es un colegio bastante chimba. Ya vamos a hablar. ¿De qué hincha es usted? El más grande de toda Universidad Católica, el tetracampeón del fútbol chileno. ¿De qué otro? ¿De qué otro puede ser, si no? Esa pregunta también. Cruzado. Bueno, todos acá estamos con Agustín y con Nahuel, el capitán y el técnico del equipo respectivamente de Vancouver Patagonia, argentinos, no podía ser de otra manera, los creadores del equipo. Entonces me gustaría que nos compartieran un poco acerca de cómo surgió el equipo, o sea, cómo lo crearon, de dónde salió la idea, cuánto tomó desde que tomaron la decisión y ya estamos acá como estamos, más o menos. Bueno, la idea empezó porque, bueno, yo cuando llegué el año pasado a Vancouver, lo primero que hice fue buscar un equipo de fútbol. Me uní, ya había arrancado la temporada de invierno
entonces me uní al único equipo que tenía las puertas abiertas, digamos, que es un equipo de irlandeses. Estuve un año con ellos, el equipo muy bien, salimos campeones, jugamos en División 2, que una de las cosas que les vamos a contar es que hay varias divisiones en las ligas, distintos niveles, y lo que pasa es que no me sentía tan a gusto como si me siento acá con todos latinos, con chilenos, con colombianos, con mexicanos, con ecuatorianos, con todos. Entonces le dije a él que él siempre jugábamos, o sea, a que íbamos a ser técnicos, a que jugábamos a juegos de computadora tipo Football Manager, esas cosas, y le dijimos vamos a armar un equipo, vamos a ser el técnico, vamos a juntar gente. Justo hablamos con vos que vos tenías el grupo de fútbol. Los que nos juntábamos allá en Chinatown, del primer video que hice, de hecho. Claro, de ahí yo vi ese video, te contacté porque vos también hablabas con Nico. Te dije, che, ¿puedo agarrar esa gente? ¿Me puedo meter ahí? Tengo esta idea, quiero ver quién se suma. Y ahí se empezaron a sumar gente de a poquito, y terminamos siendo unas 30 personas, más o menos. Inicialmente éramos 30, ahora tenemos 2 equipos. Yo creo que somos más de 40 personas. Que juegan son 18 por equipo, pero sí, hay más gente involucrada que nos ayuda con todo esto porque es mucho. Sí, es un montón. Sí, es verdad. Bueno, el tema de las canchas las administra las ciudades, cada ciudad. Dentro de Vancouver hay varias ciudades que son como Surrey, Richmond, New Westminster, Burnaby, la ciudad de Vancouver misma. A esas ciudades hay que pedirle las canchas. Se rentan las canchas, se rentan por hora, se rentan 1 hora y media, 2 horas. Tienen un costo, la mayoría de las, por ejemplo, si nosotros alquilamos acá en New Westminster, hay que presentar un roster de un plantel. Si de los 20 jugadores, 15 son de New Westminster, las canchas salen más baratas y si no salen un poco más caras, como un 40% más. Entonces una vez que alquilás tenés que firmar un contrato, tenés que presentar un seguro para que a los jugadores no les pase nada y si les pasa algo lo cubre el seguro y a partir de ahí firmás el contrato, te dan las fechas donde vos vas a ocupar la cancha o tu equipo va a ocupar la cancha y a partir de ahí te dan un código para prender estas luces que se ven acá, que bueno, son de noche, la ciudad te las alquila a partir de las 5 de la tarde en adelante hasta las 11, 12 de la noche y el código es por equipo, cada equipo tiene un código distinto, así que cada vez que viene a jugar y le corresponde el horario puede activar el código que ahora les vamos a mostrar cómo se hace y se prenden las luces y se apagan cuando se termina el horario. Duran 1 hora por lo general, si se alquiló por 1 hora, 1 hora y media o 2 horas lo que se haya alquilado. Pero sin mostrar el código porque no lo roban. No, igual solo funciona el día y la hora que tenemos alquilado. Eso es lo que nosotros no estamos seguros todavía. O sea, si nosotros capaz encontramos algún momento la cancha libre y venimos a poner el código, no sabemos si puede llegar a funcionar. Capaz que en algún momento intentamos, pero no lo sabemos todavía. Acá están las instrucciones y acá mismo dice que las canchas se alquilan, se rentan con la ciudad. Y bueno, acá está el instructivo para prender las luces y para apagarlas. Es importante apagarlas porque si no se sigue cobrando. Las luces se apagan después de 15 o 20 minutos que termina la hora y si no las pagás, esos 15 o 20 minutos te lo siguen cobrando. Las luces se cobran aparte de lo que se cobra el alquiler de la cancha. Así que ahora vamos a poner el código, apretamos este botón 2 veces, ponemos el pin, apretamos 1 para las luces y 2 veces. Ya sabes que funcionó. Sí, y funcionó. Así que ahora no se van a apagar y vamos. Y ya tenemos las luces y el campo. ¿Por qué estamos entrenando acá? Entrenamos acá porque la verdad que conseguir cancha está muy difícil, muy difícil. Quisimos conseguir, bueno, para la temporada anterior de otoño-invierno, que fue nuestra primera temporada, fíjate que solamente pudimos subalquilar una cancha. Sí. Esta cancha la teníamos subalquilada, o sea que se la alquilábamos a otro equipo que ya la tenía rentada con la ciudad. Y entonces nos cobraba casi el doble. Sí. Por eso también nos salió tan caro el tema de la inscripción para el equipo el año pasado. Y eso es lo que pasa, o sea, la gente reserva con tanta anticipación las canchas que después toca subalquilarlas y pagar el doble de lo que sale el precio. Por ejemplo, para la temporada que ahora va a empezar en la temporada de invierno, que nosotros vamos a jugar de nuevo, ya nos tocó presentar hace un mes el roster con todos los jugadores diciendo vamos a querer canchas en Burnaby, en New Westminster, en la ciudad de Vancouver. A ver, ¿dónde la lo que aceptan toca. a uno? O sea, ustedes entran a la página de cada una de las ciudades, ver las canchas, la que más nos conviene y ver si está disponible. Claro, así vos funciona. presentás un horario, digamos que presentás el horario que vos querés jugar, quiénes van a ser los jugadores que van a entrenar, quiénes van a ser los que van a participar. Ajá. Y bueno, la ciudad te dice, tenemos lunes a las 9, martes a las 10 de la noche. Fíjate que en el invierno estuvimos entrenando de 9 y media a 11, que no es lo ideal, pero fue lo único que conseguimos. Sí, y la última pregunta acá en esta sección es,
¿Cómo es el pago? O sea, tenemos la cancha por toda la temporada y nos cobran eso de una, o sea, toca pagarlo ahí débito. Por ejemplo, ¿O con cómo funciona? la ciudad de New Westminster nos permitieron pagar el 30% por adelantado y después en cuotas mensuales, digamos. Eso es la experiencia que tenemos por ahora con la ciudad. Y con la gente que subalquilamos para la temporada de otoño e invierno, nos tocó pagar todo de una. Sí. Ok, entonces se paga ese 30% y el resto es un débito automático. Se paga el 30% por adelantado cuando firmás el contrato y después se paga por mes. ¿Y eso es electrónico o toca ir a alguna oficina? No, electrónico. Electrónico, Te todo lo cobran electrónico. por teléfono, te piden una tarjeta de crédito, la dejan en el file y se cobra de ahí. Ay. A ver con qué calidad la entrega. Regular, no mentira. Otra cosa importante es todo lo que se requiere para entrenar y para jugar, y son pecheras, las bibs, camisetas, pelotas y demás. Y acá hay un par de sitios, hay un par de locales grandes como SoccerX y hay otro que se llama Soccer City, que queda un poco más lejos de lo que es Vancouver. Pero online podés comprar camisetas de cualquier marca y te las estampan y ahí pedís para todo para el equipo. Así que es bastante sencillo, y si no, obviamente después también está la opción de Amazon, donde hemos comprado también varias cosas. Pero bueno, es bastante equipamiento que uno va comprando para poder hacer las prácticas bien completas. ¿Y nos solicitan uniforme para jugar o solamente camiseta o cómo funciona esto? No, son muy exigentes con el uniforme, con el calzado y con las protecciones. O sea, tenés que tener las shin guards o las canilleras, como le decimos en Argentina por lo menos. Sí. Tenés que tener botines. Y tenés que tener camiseta, pantalón y medias del color que uno informa, porque si no hasta te multan por eso. Ok. Pero ¿hay que mandar a hacer uniforme o puede ser solamente el color que requiere? O sea, necesitamos escudo, números obviamente. No requerís escudo, porque uno podría usar, por ejemplo, hay equipos que usan la camiseta de los Whitecaps o del Manchester City o de cualquier club. Ok. Pero sí tienen que tener número propio cada jugador. Obviamente que hay ligas que te permiten asignarlo por partido y hay otras que ya está asignado como en el roster. El roster es la lista donde están todos los jugadores. Pero el número antes de cada partido se chequea con el árbitro, porque con eso es como se lleva las estadísticas de todo. Y el uniforme tiene que ser idéntico. No es que pueden tener remeras naranjas. Azul, sí, naranja de cualquiera. Naranja la de Colombia, naranja la del Patagonia, no, tienen que ser iguales. Ok, listo, buena información ahí para que lo tengan en cuenta y lo consigan también. Nos llevamos por acá a Burnaby Complex. Salude. Hola mi gente, El ayudante, el trípode. el ayudante, manager. Ayudante. Bueno, vamos a encontrarnos con Nahuel y Agus. Saludando, Ando. ¿Cómo va la gente de YouTube? ¿Todo bien? Claro, todo bien. ¿Y Agus? Agus está llegando. Saludito ahí a la cámara, ¿cómo están? Va llegando la gente al baile. Me gusta esa impuntualidad. Mía, estoy bien. Poniendo ambiente. Nombre, nacionalidad y posición. Nada, mentira. Se asustó. No, yo soy muy amigo de las cámaras. O sea, me siguen a todo lado. Muy didáctico. Águila, patrocinador oficial de este canal. ¿No? Reterno. Lleno de mierda. Águila. Promocionando a Patagonia, ¿no? A los villeros de Está bien. Argentina. ¿Con esto vamos a hacer plata? Boca son los villeros de Argentina. Boca son los villeros de Argentina. Ojalá lo ponga, boludo. Que vengan a cagar todos a ti. Lo va a dejar. Bueno, mi gente, nos encontramos por acá en Burnaby Complex. Esto es un complejo deportivo que tiene aproximadamente como, ¿cuántas dirían ustedes? ¿Cuántas canchas? Y Como 2, una- 3, 4, 5. Rápidamente, 5, unas 6. 5 o 6 canchas. Estamos a hora y media de debutar nuestra liga bueno, la liga que vamos a jugar de primavera-verano. Nuestro segundo torneo como equipo, ¿no? Desde que se creó Patagonia. Ya jugamos el de invierno y aprovechando que estamos en este lugar y antes de jugar el partido quisiera preguntarle a ustedes dos, bueno, cómo funciona esto de las ligas, dónde se consigue la información, cómo se hace la inscripción de un equipo, cuántas existen, de pronto si tienen la información. Primero, todas las ligas que están acá en BC dependen de BC Soccer. Y BC Soccer depende de Canada Soccer. O sea, digamos, para que lo entendamos a nivel latinoamericano, en Argentina sería AFA, o sea, serían como las ligas oficiales. Nada más que obviamente que no son no profesionales. Ok. Y están listadas en la página de BC Soccer. También hay otras páginas que enumeran esas y las encontrás. En primavera debe haber alrededor de 3 que tienen un buen nivel que nos interesaron, pero no más, y esta es la más grande.
Y en invierno, la que nosotros jugamos... La Vancouver Metro Soccer League, y también hay una liga en Richmond, hay una liga en Surrey, hay una que se llama Fraser Bailey, hay otra que se juega en North Vancouver, así que hay muchas ligas que después se unen. Por ejemplo, acá en la de verano es un rejunte de todas esas ligas, porque no todos juegan. La temporada fuerte es la de invierno. La de invierno. Ajá. Y viste, como British Columbia hay mucha gente que se va de vacaciones, mucha gente que se va los fines de semana, entonces encontraron una liga como esta que se juega los días de semana a la noche, que le queda más cómodo a todos, y bueno, es un rejunte de todos. Ok, entonces la de invierno se llama Metro Vancouver. Vancouver Metro Soccer League. Ok, y la de invierno, la que vamos a jugar ahorita, que es primavera-verano, ¿cómo se llama? Knights League. Knights como caballero, no como noche. Ok, listo. Sí. Y entonces, bueno, revisaron la información, escogimos esta por conveniencia de los jugadores del equipo. No, la elegimos por eso y porque entendemos que es la que tiene mejor nivel en esta parte. Como nosotros. Esperemos. Claro, porque somos buenísimos. Venga, pero aprovechemos pronóstico del partido y marcador. Sin Y poner presión. yo me tengo fe, yo creo que hoy puede llegar a haber un buen resultado. Sí, yo espero. Venimos a ganar y siempre venimos a la cancha a ganar. Esa es la actitud, listo. Bueno, reconocimos la liga y la inscripción, ¿cómo funciona? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Por medio de dónde se hace? Esta es ¿Se más puede pagar a económica. cuotas? No sé. Esta es más económica que la de invierno. Esta podemos contar que salió $400 porque es nuestra primera participación. Lo bueno es que no te cobran registración para cada jugador si ya jugó para BC Soccer. Entonces, como nosotros venimos jugando con varios jugadores de la liga anterior, esos no tienen que pagar nada. Los nuevos pagan $30 por inscribirse a BC Soccer. Ya, por eso es más económica. O sea, $400 dividido a todos los jugadores. Después lo que se paga también es las canchas que jugás de local. O sea, digamos, es como que pagarías la mitad de las canchas que jugás. Y eso tiene un costo que depende a qué ciudad lo alquiles, porque en Vancouver, por lo menos como funciona, en Metro Vancouver, porque está la ciudad de Vancouver, Burnaby, Richmond, New West. Port Coquitlam, North Van, Todo. Surrey. Exacto. Y cada ciudad le pone precio a sus fields como les parece. Y pagamos $80 por árbitro de local. Ok. Y esos 80 se pagan Cash al árbitro. el día del partido. El día del partido. Sí. Ah, pero eso es en esta liga. Sí, en las Y dos. en la anterior, En la anterior también también. le pagamos en cash. Véame, hasta ahora me desayuno eso. Bueno, el primer partido el árbitro se nos enojó y se me fue. Sí. ¿En serio? Y le pegamos, juntamos. Porque estaba pagando con moneda, porque Sí, no sí. sabía si le llevar cash. No, Nadie tenía nadie tiene cash efectivo y acá. claro. Sí, le pedimos exacto. 10 a él, 10 a él, 10 a él y después terminamos Les toca con llegar monedas. con QR. Claro. Y ya está, listo. Sí. ¿Cuántos equipos de pronto hay en esta que vamos a jugar ahorita? Bueno, hay 3 divisiones en lo que llaman a la Open Division. Open Division es no hay restricciones de edad. Y cada división tiene subdivisiones regionales. Entonces hay 4 Sí. por división. Hay Central, West, East y South. Okay. Porque North no se juega acá. North es otra, en North Vancouver se juega otra liga. Tenemos 4 ligas por división, o sea, tenemos alrededor de 12 divisiones de 6 equipos si queremos hacerlo Sí. promediar. Y después están el Over 35, que es para mayores de 35 años, que hay División 1, División 2, y como no hay tantos equipos, bueno, nuestro equipo, el Patagonia más 35, está jugando con 6 equipos más. Obviamente nos van a preguntar si todavía están recibiendo jugadores acá en Patagonia. Si jugaron en primera en sus países, vengan. Está lleno de colombianos. Sí. Hay, ¿Y argentinos? ¿cuántos? 6, 7 colombianos. tenemos. Argentinos Bueno, perdimos bueno, bastante representación para esta Argentinos tenemos segunda 3. porque ahora hicimos 2 equipos, ¿no? Entonces el over son casi todos argentinos Claro. y acá Colombia se está llevando sí, bastante. Bueno, Sí. está Y más después, variadito. respecto a traer más jugadores, sí, o sea, la idea es crecer en el futuro y se arma un tercer equipo, los equipos que haga falta. O el mixto. Claro, también podemos armar un mixto o de mujeres también, que está bueno. Que esta liga tiene una liga mixta, que no sé cuántos equipos se inscribirán, pero tiene la opción. Y es muy común acá. Creo que es más conocida ese equipos mixtos que Sí. solo masculino. Sí. Alistarnos para jugar. Excelente. Sí, Vamos a nosotros ganar. vamos para Vamos, el... viejo. ¡Vamos, boludo! No, mi gente, entonces como lo escucharon, nos vamos acá a alistar para el partido. Siempre hacemos un calentamiento previo. Obviamente los años ya entran a pegar. Y bueno, tácticas y todo eso nos lo tomamos bastante en serio. Hasta ahora en serio me desayuno que se le paga al árbitro el día del partido. Yo pensé que eso ya iba pagado porque ellos llegan rápido, hablan, pitan y se van. Bueno, vamos para el vestier, para el camerino.
No todas las canchas tienen camerino, eso sí. Esta es una que lo tiene, pero no todas. Bueno, esto por lo que es un complejo deportivo. Tiene gran parqueadero. Este no lo cobran por si se lo están preguntando. Y bueno, como pueden ver, sí se mueve. E interesante eso que comenta Nahuel acerca de que es más como que hay mucha más gente en la liga de invierno que en la de verano. Es que en verano hay otras actividades para hacer. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Vamos a salir campeón por la puta madre, te lo juro. Los huevos que metimos cuando estábamos 2 abajo, hermano. Los tenía volando. Entonces, como pueden ver, acá está jugando el Open y por allá está entrenando el más 35. Los dos equipos y nada, acá también para despedirme del video de agradecerles también por crear el equipo, por la organización, por todo. Me parece que eso motiva mucho más a los muchachos, ¿no? No solamente meterse a la liga y jugar, sino tomárselo en serio. Entonces eso me parece que y por eso la gente también se emociona. Ven que entrenamos, que jugábamos, que fiesta, que todo, que asado. Entonces quieren hacer parte, pero no. Es que entonces, sí, acá públicamente les agradezco, me parece muy bacana la iniciativa. De verdad. No, y la idea es generar una comunidad. Esa es la idea, digamos. Esa es la Si idea. bien acá nos une el fútbol, la idea es generar una comunidad. Y de hecho por eso estamos haciendo este video, para que si quieren crear también su equipo por su lado, lo puedan hacer. Claro. Y si nos encontramos en la cancha, que gane el mejor. Ahora que mejor, sí. Y si somos Somos buenos, vengan a ásperos, vernos. ¿eh? Sí. Eso. Bueno, mi gente, yo creo que esa sería la información por hoy. Espero les funcione, espero se animen. Si no es así de formal, al menos la recochita. Pero para que hagan deporte, sepan que el fútbol está acá. Acá en Vancouver están todos los deportes. Entonces este fue mi informativo acerca de lo que es el fútbol, la liga de fútbol, nuestro equipo de fútbol. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, mi gente. Chao pues.